Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Despacho Abierto, el programa elaborado, desarrollado y patrocinado por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Ciudad Real, que se ampara en su virtud de función pública. En esta ocasión, y tras los numerosos emails que hemos recibido en la dirección de correo electrónico que se les facilitó para ello, vamos a tratar un tema que entendemos de rabiosa, y permítanme este término, de rabiosa actualidad, dado que es un tema que habitualmente suele aparecer en todas las prensa, tanto por televisión, como por radio, como por periódico. Es el tema de los famosos desahucios. En esta ocasión cuento con la colaboración y la presencia de un gran amigo y un gran compañero, Eduardo García Villajos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Eduardo es compañero del Partido Judicial de Alcázar de San Juan, es miembro igualmente de la Agrupación de Jóvenes Abogados y además ostenta la delegación de la Agrupación de Jóvenes Abogados en Alcázar de San Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, aquí con estos calores de verano y dispuesto a solucionar todas las dudas que se planteen sobre el desahucio. Pues la mejor manera de empezar a resolver las cuestiones es, en primer lugar y sobre todo, definir qué es un desahucio, porque yo creo que la problemática del desahucio es una problemática en la que la gente no termina de entender en sí mismo cuáles son las finalidades del desahucio y qué acciones se pueden ejercer ante el desahucio. Pero claro, intentar exponerlo todo deprisa y corriendo, sin parar en los puntos importantes, puede llevar a lo que habitualmente suele ocurrir, que es un gran desconocimiento sobre la materia. Entonces, bajo tu punto de vista y sabiendo, como sabemos, el estudio y además la dedicación que haces habitualmente en tu despacho sobre los asuntos de desahucio, ¿qué es un desahucio? Pues para que los espectadores nos entiendan, un desahucio consiste en recuperar la posesión material de cualquier finca, ya sea de una finca rústica, de una finca urbana, de un local comercial, de un inmueble que tenemos arrendado, y es tanto un arrendamiento ordinario como un arrendamiento financiero, es decir, un leasing, y también pues cualquier finca que está dada en aparcería. ¿Cuál es la base que tiene el desahucio? Pues en primer lugar es la resolución del contrato, bien por impago de rentas o bien porque ya ha llegado el final de su. Una de las partes importantes, y ahora que sacas esta primera parte, que ha quedado claro que desde luego un desahucio es la recuperación de la posesión, es decir, no la recuperación de la titularidad, porque la titularidad de ese bien inmueble o de esa finca rústica la sigue teniendo el propietario. Estamos hablando de una recuperación de una posesión. Bien, esta disfrute de ese bien puede venir derivado o suele venir derivado principalmente de un contrato de alquiler o un arrendamiento, ya sea el arrendamiento típico de bienes inmuebles o el arrendamiento financiero. Correcto. Pero ¿a partir de qué momento el titular propietario de ese bien inmueble, de ese piso, de esa finca, tiene derecho a poder entablar una acción de desahucio en los tribunales? ¿A partir de qué momento? Es decir, por ejemplo, ¿tienen algún límite temporal? Es decir, ¿se tiene que esperar a que dejen de pagar 3 o 4 rentas? ¿Se tienen que esperar a qué momento temporal un propietario de ese bien inmueble puede plantear una acción de desahucio? Pues en primer lugar, en cuanto tiene ya la primera renta vencida y que no ha sido pagada o cualquier otra cantidad asimilada a una renta, en ese momento puede solicitar el desahucio. Igualmente, llegando a la expiración del plazo, si el plazo finalizó el 1 de julio o el 1 de agosto, desde el mismo día 2 se puede solicitar el desahucio. Pero la acción de desahucio es una acción individual, entiéndame, o vamos a intentar que la gente lo pueda entender de una manera más fácil. Cuando se deja de pagar una renta, estaríamos ante una reclamación de una cantidad. Esa reclamación de la cantidad tiene un procedimiento judicial que es de reclamación de deudas. ¿Por qué interviene el desahucio o se une con la posibilidad de poder reclamar esas cantidades? Sí, pues bien, la ley de enjuiciamiento civil, que es la que regula el desahucio, lo regula dentro de lo que se llaman los juicios sumarios, es decir, son juicios muy determinados, con un objeto muy determinado, en este caso pues el impago de rentas y el desalojo del inmueble, pero también permite una acumulación objetiva de acciones, que es por donde tú quieres plantear la cuestión. Se puede pedir el impago de rentas por una reclamación de cantidad, pero cuando quiero desalojar al inquilino que está dentro y que no me paga y que como propietario puedo pedir que ya se marche porque por su situación económica seguramente no tenga más dinero para seguir afrontando el resto de rentas, pues yo puedo acumular, juntar la acción de pedirle el dinero y que se desaloje
conjuntamente mediante el procedimiento de desahucio. La acción de desahucio no es una acción nueva. De hecho, todo el mundo antes o después ha conocido pues, en qué consistía un desahucio, que un desahucio no deja de ser recuperar la posesión, es decir, la persona que está dentro del bien inmueble, dentro de la finca rústica, se tiene que ir porque o bien o ha dejado de pagar las rentas o bien porque el contrato que le daba derecho a estar dentro de ese bien inmueble o de esa finca ha finalizado. Bien, pero ¿qué novedades hay conforme al cambio de normativa o a la regulación nueva en cuanto a la ley de enjuiciamiento civil en relación al juicio de desahucio que se planteaba en la anterior ley de enjuiciamiento civil? Pues bien, para que los espectadores nos entiendan, y como muy bien has dicho, seguramente durante mucho tiempo, pues, gente que ahora nos están viendo han tenido desahucios anteriores, al año 2009, que fue la reforma. Antes de la de 2009 se ha venido creando en España la figura del deudor, que tenía fácil soltura porque se le intentaba pescar como un pez y se escapaba fácilmente. La gente recordará, si han iniciado un desahucio antes de 2009, pues como desde llegar a notificarle era imposible. La persona no cogía las notificaciones, se escapaba. El volumen del trabajo de los juzgados, junto con una serie de requisitos formales, obligaban a que el propietario del inmueble estuviera nada más que con los brazos cruzados esperando a que el deudor recibiera la notificación. Todos esos problemas se han ido limando, y con la nueva legislación, a partir de la ley de 2009, pues bueno, las notificaciones se han hecho más cortas, los plazos también. Y bueno, pues ahora hablaremos, imagino más adelante, de la inervación de la acción. Correcto. Pues todo eso se ha ido limando y ha hecho que ahora, actualmente, en el 2011, pues vayamos teniendo un procedimiento de desahucio pues mucho conforme a los criterios. Bueno, yo entiendo básicamente que la principal novedad que se estableció en cuanto a la legislación, en cuanto a la acción del desahucio, de la anterior normativa a la actual normativa, es que le está garantizando, o valga la redundancia, le está dando mayores garantías al propietario para que su acción tenga una cierta habitualidad, es decir, que sea efectiva. Porque antes, como bien decías, te encontrabas ante juicios de desahucios en el que por la falta de notificación al deudor no se podía seguir adelante y el tío o la persona en concreto seguía ocupando ese bien inmueble y era materialmente imposible poder sacarlo con un título judicial. Porque, reiteremos, nadie puede sacar a nadie de un piso aunque sea titular, aunque ostente la titularidad de ese bien inmueble, si no está amparado por una resolución judicial. Eso, sobre todo, y que quede principalmente, o que tenga principal importancia este hecho, que aunque parezca que uno dentro de su propiedad y dentro del artículo 33 de la Constitución Española, que te ampara el derecho de propiedad, tenemos potestades para poder hacer muchas cosas, no tenemos o no nos otorga la potestad para poder echar a nadie de un piso que estaba o bien en alquiler o bien incluso en precario, que los alquileres, los desahucios de bienes en precario significa básicamente que te dejo que vivas ahí, no te pido nada a cambio, pero en el momento en que yo quiera tú te vas. Ni siquiera en esos supuestos cualquier persona puede unilateralmente echar a otra persona. Debe de entablarse a través de una acción judicial. Como hemos sacado a colación en este momento en cuanto a las notificaciones, ¿qué es la parte, dentro de los criterios que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para la regulación de la acción de desahucio? Yo entiendo que una de las partes más importantes es notificar a la parte deudora que se va a proceder a esa interposición de esa demanda. Y eso le da una serie de garantías protectoras frente a sí mismo, pero también le está estableciendo una serie de criterios, una serie de limitaciones a efectos de que el juicio de desahucio al final tenga la efectividad que se estaba buscando. Porque con las limitaciones que existían anteriormente, esa efectividad no se producía o se demoraba mucho en el tiempo. ¿Qué entiendes tú o cómo entiendes tú o cómo has visto articulado a lo largo de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte principal de la notificación al deudor? Pues sí. Del principal criterio que hay que tener en cuenta a la hora de interponer un juicio de desahucio para notificar al deudor es la determinación del domicilio, ya que las citaciones van a permitir avanzar de una forma correcta y de una forma más homogénea en el tiempo la citación con el deudor. Hasta ahora, bueno, pues si no se notificaba, si el deudor sabía, porque antes y el propio deudor sabe si debe o no debe, y si no paga, pues que le van a echar. Entonces, podría hacer actividades, pues tendentes a no ser notificado. Entonces, a partir del año 2003 y sobre todo del 2009 con la reforma
que hemos mencionado anteriormente, se dice que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se lleven a cabo los actos de comunicación, se entenderán notificados todos los actos en el lugar de objeto del arrendamiento. Correcto. Por lo tanto, esto es un paso que creo que permite y que facilita mucho la labor de notificación, que es el primer trámite o uno de los primeros trámites que van a encauzar y van a permitir a los despachos de abogados y a los propios clientes una mejor satisfacción del pleito. Una de las trampas que la gente parece entender y que venían derivadas de la anterior regulación del desahucio es, como bien dices, el efecto de la notificación. La ley te permite que, si, como bien has dicho, no se debe de fijar, o si no se fija un domicilio a efectos de notificaciones, se entenderá por notificado en el domicilio en el que se ha efectuado ese alquiler. Correcto. Pero ¿qué ocurre en aquellos supuestos en los que, a pesar o bien de que en el contrato se ha regulado el domicilio, o bien de que aplicando la normativa establecida o regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil se va a utilizar como lugar a efectos de notificaciones el bien inmueble en concreto, objeto del presente litigio por impago de rentas o por expiración del contrato? ¿Qué ocurre en aquellos supuestos en los que no se recoge esa notificación o no se puede dar por efectiva esa notificación, por los supuestos que sean? O bien porque la está rehusando, o bien porque realmente no hay nadie dentro de ese piso, o por cualquier otra circunstancia. Sí, que por ejemplo, otro de las circunstancias que se contemplan en la ley es del artículo 155.3, en el que, por ejemplo, es una persona jurídica. Correcto. Si la persona jurídica ha desaparecido de ese arrendamiento, ya no está, ha dejado su sede, bueno, pues la ley permite que señalar como domicilio de notificaciones cualquier domicilio de cualquier particular que haya sido administrador, gerente, apoderado de la empresa o miembro de la junta de cualquier asociación y que conste en cualquier registro oficial. Nos podemos ir a cualquier registro de asociaciones, al registro mercantil, localizar a un apoderado, a un administrador o gerente de una sociedad y notificarle en ese domicilio la notificación. En ese caso tendrá la notificación se tendrá como válida. También otro del caso que tú también planteas, en el caso de que nadie coja la notificación, el deudor ya sabe que debe y que cualquier cosa del juzgado no lo va a recibir, se va a negar a firmarlo, les llegarán cartas de correo y no va a querer saber nada. Pues bien, el artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que trata la comunicación edictal, ya el juzgado lo notificará por edictos, es decir, en el tablón del juzgado y en el tablón del ayuntamiento, y se le dará como notificado. Y a partir de ahí seguirán los trámites conforme a la ley. Una de las cuestiones más importantes a la hora de tratar el tema del desahucio es la enervación del desahucio. Entendiendo por enervación, y intentamos no utilizar términos excesivamente jurídicos, pero en este caso es que no se puede utilizar de otra manera. El término es así, es enervación. Enervación supone paralizar el juicio del desahucio. ¿Qué posibilidades o cuáles son los requisitos que se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la posibilidad de enervar este desahucio? Sí, pues bueno, como muy bien has dicho Jesús, con la enervación se pretende paralizar. Es una forma normal de, pues eso, que puede utilizar el deudor pues para evitar que el desahucio siga teniendo sus consecuencias, y es como si dijéramos una actitud de colaboración que tiene el deudor pues para que bueno, pues el desahucio no siga adelante. Yo estoy aquí para afrontar la deuda, para colaborar, no quiero que esto siga adelante, por lo tanto el procedimiento parece que se paraliza un poco. En este supuesto, lógicamente, debemos de entender, aunque bien hemos dicho que los desahucios se pueden promover o bien por impago de rentas o bien en el caso de resolución contractual, lógicamente la posibilidad de enervación no tiene sentido en la resolución contractual, porque la enervación en sí mismo tiene una finalidad, es darle una garantía a aquella persona que está poseyendo el bien inmueble para que lo siga poseyendo, pero a cambio satisfacer las necesidades del propietario del bien que se ha visto en la necesidad de interponer una demanda en el juzgado. ¿Cuándo ocurre esto? O principalmente, y sobre todo ahora no lo desarrollarás más a fondo, pero enervar es poner a disposición del propietario del bien el dinero que se debe. Así es.